Buenos días a todos. Nuevamente el día de hoy nos toca hablar de lo que es la imagen corporativa en sí y es algo tan importante. ¿Por qué? Porque todos los emprendimientos proyectan a través de la imagen que tienen en redes sociales. Entonces es sumamente importante a la hora también de el rédito económico que nos va a generar los emprendimientos, ya que fotos de buena calidad hacen también a el emprendimiento que podamos tener, ¿sí? Entonces los objetivos a seguir o a cumplir, mejor dicho, dentro de esta estructura o en esta jornada en particular sería emplear el producto o servicio, siempre una presentación innovadora que permita, desde luego, lo que siempre buscamos, que sería atraerle a ese mercado eh, en particular al que dirigimos nuestro producto o servicio, es decir, teniendo en cuenta siempre el nicho de mercado y también los beneficios que generan eso en el mercado en sí, ¿verdad? Que nos hace diferente a toda la competencia que se pueda presentar, ¿sí? Conocer también la importancia del empaque adecuado, ¿sí? Y su directa relación también con la toma de decisiones de los clientes potenciales, es decir, que nuestro envase también llama la atención del consumidor y eso nos permite justamente a nosotros poder tomar una decisión de compra cuando somos consumidores, ¿sí? Y cuando somos empresas, tener en cuenta justamente ese envase que sea lo suficientemente llamativo como para que el consumidor final esté dispuesto a comprar, ¿sí? Entonces, también cuidar los detalles de presentación a fin de generar ventas y asegurar también el éxito de nuestro emprendimiento. Entonces, sin más detalles, vamos a comenzar el análisis. En este caso sería la imagen que se proyecta, es sumamente fundamental al momento de la toma de decisiones de los clientes. Por eso justamente debe ser perfecto al hablar de la fotografía del producto, todo lo referente a la cartelería, a los logos, al empaque en sí y a los colores que puedan tener ese empaque y la relación directa con el rubro en el cual nos vamos a enfocar, ¿sí? Entonces hoy también vamos a ver justamente lo referente a colores, entonces es importante tener en cuenta también. Es aquí donde radica entonces la importancia de conocer acerca de la psicología de colores, el packaging, que sería en este caso el empaque en particular, y el caso de venta si se lleva a cabo de forma online, todo lo referente al marketing digital, ¿sí? A la hora de nosotros tomar buenas fotografías antes de ofrecer los productos en la web. Entonces aquí van los pasos para tomar una buena fotografía de calidad. Es importante que nosotros podamos estabilizar primeramente el producto, es decir, colocarlo en una mesa o en una base plana para que el producto esté quieto en pocas palabras, ¿sí? Entonces, eso nos permite que con el movimiento quizás pueda salir pixelada la imagen, entonces al estabilizar el producto eso nos permite fotografías de mejor calidad, ¿sí? También un punto de radical importancia es que si nosotros nos dedicamos al rubro específicamente gastronómico, ¿sí? No debemos utilizar como fondo, ¿sí? Ni como base el piso, el pasto, ¿sí? O directamente, está de más decir también el suelo, ¿verdad? Entonces, ver todas las características, también ver el fondo de la imagen, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a sacar una imagen en la cocina, que no estén cubiertos sucios por detrás, que quizás son los cubiertos que nosotros usamos para hacer el producto, pero necesariamente se tiene que proyectar también una imagen de la importancia de todo lo referente a la limpieza cuando hablamos o específicamente del grupo gastronómico, ¿sí? O queremos proyectar justamente eso a las personas que van a consumir esos productos, ¿sí? Entonces es importante también colocar una base o un fondo que puede ser blanco, negro, verde. Siempre va a depender de las características del producto y de específicamente también las condiciones o el ambiente en el cual vamos a tomar la fotografía, ¿sí? Y pueden ser cartulinas o incluso hojas blancas, eso siempre va a depender mucho de la altura, del ancho del producto, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, desde luego vamos a seleccionar lo que sea adecuado. Podría ser también una tela, ¿sí? Va a depender mucho del tipo de producto y de la grandeza o de la pequeñez del mismo para que
podamos ver el lugar en concreto y las características de esa fotografía, ¿sí? Es importante también siempre aprovechar la luz del día mientras que sea la iluminación, mientras mayor sea nuestra iluminación, también mucho mayor va a ser la calidad de la fotografía. Esto es importante siempre usar la luz también del sol, ¿verdad? Y en caso de no tener luz solar, entonces usar mucha luz para que justamente el producto se pueda ver en todo su esplendor dentro de la fotografía, ¿sí? También es importante preparar la cámara que va a hacer la foto, ¿sí? Y de ese producto en particular y para ver que justamente esa foto básicamente pueda transmitir lo que nosotros buscamos, ¿sí? En caso de que nosotros tengamos o quizá queramos, mejor dicho, sacar la fotografía con los teléfonos, ya que ahora los smartphones nos permiten tener fotografías de buena calidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una limpieza de la lente de la cámara, sí, que puede ser con un paño o con tela, y estabilizar esa cámara, o sea, en este caso ese teléfono en particular, para que la fotografía no salga justamente pixelada o movida, ¿sí? Entonces, para eso podemos usar un trípode o podemos usar básicamente algo que tengamos en casa que nos permita que el teléfono quede quieto y que con el temporizador pueda contar los segundos y tomar la foto para que no salga pixelada, ¿sí? Colocar también el producto en el centro de la base y se pueden utilizar algunos adornos para resaltar la foto, pero siempre es importante que nosotros tengamos o utilicemos los adornos que tengan directa relación con el rubro en el cual nos estamos desempeñando, ¿está bien? Es decir, no puedo quizás en el rubro gastronómico colocar un producto, perdón, un objeto que esté relacionado a otro rubro, ¿sí? Entonces siempre tienen que tener en cuenta, si vamos a vender prendas, entonces quizás los calzados puedan ser o una buena compañía para las imágenes o para las tomas, ¿sí? Pero no mezclar mucho lo referente a los objetos que utilizamos justamente para darle quizás una denominación o un tono diferente a esa toma o a esa foto en particular, ¿sí? Entonces, siempre es importante no exagerar también en todo lo referente a los adornos. Haz varias fotos, siempre cuidando los detalles y analizando hasta que podamos encontrar una que nos convenga. Por eso es importante tomar varias fotos para ver la diferencia que hay entre una y otra, ¿sí? También retocar las imágenes con aplicaciones gratuitas siempre y cuando esas aplicaciones también no quiten la esencia de esa foto, ¿sí? Sino que básicamente nos ayuden a mejorar un poco la calidad. Tampoco es lo que buscamos sería cambiarle el color a esa imagen, ¿sí? Tenemos que hacer lo más real posible o si no, de otro modo sale el famoso expectativa realidad en algunas fotos en redes sociales, ¿verdad? Entonces, es muy importante que los retoques que podamos llegar a realizar, ¿sí? Sean los básicos, pero que no pierda la esencia de ese producto, ¿sí? Y el siguiente paso ya sería subir eso a nuestra tienda online, ¿sí? Es decir, subir a nuestras redes sociales para buscar justamente que esa persona adquiera nuestro producto o nuestro servicio, ¿sí? Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de la importancia de la buena calidad de las imágenes, ¿sí? Acá vemos una opción uno de quizás una imagen un poco pixelada, con no muchos detalles, y aquí ya vemos una imagen quizás ya mucho más trabajada, quizás engloba ya el plato en sí, que sería la milanesa, pero le ponemos quizás algo adicional o un adorno adicional que nos permite también la identificación y es importante siempre la marca también dentro de la imagen. Sí, eso nos ayuda también a que poco a poco nos vayan reconociendo dentro de ese mercado, ¿sí? Entonces, tener definido también el nicho de mercado a donde nosotros vamos a apuntar y conocer todas esas características del producto o del servicio que estamos ofreciendo y por sobre todo también que conocer básicamente a la competencia a la cual nosotros nos estamos sometiendo dentro de ese mercado y cómo ellos dirigen o direccionan su estrategia de marketing, ¿sí?
Entonces, es el inicio de una buena proyección de la imagen. Siempre dependerá del uso de elementos como ser colores, tipografía de letras, todo lo referente a cartelerías y fotografías, ¿sí? Y esto se usa antes, durante y después de la construcción de la imagen corporativa de la que hablábamos, ¿sí? De cómo nosotros nos proyectamos ante ese público objetivo o ante ese mercado, ¿sí? Ya que esto también debe estar bien definido y ser un diferenciador de los demás, pero sin crear tampoco una confusión en el cliente sobre la esencia del emprendimiento. O sea, todo debe ir dirigido a la meta que tenemos con ese emprendimiento, ¿sí? Y acá viene justamente el empaque, que es algo tan importante, ¿sí? Y este empaque, por lo general, nosotros dentro de los emprendimientos en ocasiones seleccionamos empaques dependiendo básicamente del costo que los mismos tengan, ¿verdad? Y esto suele ser un error en algunos emprendimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese empaque es el que le permite al consumidor final decidirse por un producto o por un servicio, ¿verdad? Y aparte de ello, ese empaque busca que el producto que está dentro de él llegue en íntegras condiciones hasta el consumidor final, ¿verdad? Que es el caso en el que nosotros, por ejemplo, compramos un horno eléctrico que siempre viene en una caja, viene con ciertos podríamos decir, con ciertos esquineros, que por lo general esos esquineros suelen ser algunos de cartón, otros suelen ser de isopor, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Sacamos el horno y cuando intentamos poner otra vez el horno con los esquineros de isopor, a veces no logramos meter, ¿verdad? ¿Y eso por qué pasa? Porque ya el empaque en este caso ya cumplió su función, ¿verdad? Porque la función del mismo es que lleguen íntegras condiciones a nosotros, ¿sí? Una vez que ya nosotros sacamos eso, ya desde luego el envase terminó su función, ¿sí? Entonces ya es muy difícil que vuelva a retomar, porque eso justamente ya se arma de una forma al que cuando se mueven las cajas que no choquen ni se golpeen, ¿verdad? Esa es la función del envase en particular, en este caso sería el empaque. Entonces, es muy importante también tener en cuenta eso, ¿sí? Por ejemplo, el empaque de un caramelo nos puede llamar mucho la atención y es importante que la empresa también, desde luego, ponga los recursos disponibles en el diseño justamente de ese empaque o de ese envase, porque básicamente eso determina también la visión que tiene con el cliente o consumidor final, ¿sí? Hablamos de una pequeña diferencia entre envase, empaque y embalaje, ¿sí? El envase en sí es el que está en contacto directo con el producto. Esto sí no tienen dentro del material, si quieren escribir, entonces pueden hacerlo. El envase es el que tiene el contacto directo con el producto. El empaque sería el que engloba una X cantidad de productos, por lo general se usan para englobar 6 o 7 quizás productos de una misma calidad, y el embalaje sería el que tiene un fin logístico, ¿sí? Por ejemplo, voy a darles un ejemplo de los perfumes para que puedan identificar de forma más concreta. El envase sería básicamente el estuche, en este caso de vidrio puede ser. Sí, ese es el envase de vidrio donde viene contenido el producto, sería el envase. El empaque sería la caja de cartón donde viene una unidad de perfume y el embalaje ya sería una caja grande donde pueden venir 50 unidades o 100 unidades de un perfume, ¿sí? Entonces esa es la diferencia que hay. En todos los casos, tanto en envase, empaque y embalaje, debemos siempre otorgar ciertos recursos, o sea, recursos monetarios para que ese envase, empaque y embalaje sea el mejor y que pueda llegar con las mejores características hasta el consumidor final, ¿sí? Entonces, la empresa, como dice bien el material que había leído anteriormente, renueva o utiliza millones por lo general, ¿sí? Para poder poner el mejor envase, empaque o embalaje para sus productos, ¿sí? Entonces necesitamos que esos envases sean resistentes para poder siempre ser comercializados y que durante ese proceso de trasladar de un lugar a otro, ¿sí? No sufra ninguna modificación o ninguna alteración en su composición y en sus características.
Entonces, cuando hablamos justamente de ese empaque, por lo general nos referimos mejor a la estrategia planteada para acompañar al producto comprado en su llegada hasta el consumidor final, lo que suele obedecer a diversas estrategias de presentación que añaden siempre un valor estético, pero no solamente estético, sino también funcional a lo que estamos comprando. Allí nace la importancia que les decía de que llegue en íntegras condiciones hasta el consumidor final. Además, entonces, en los envases suelen desarrollarse información o detallarse, mejor dicho, información valiosa, como ser las características del productor, también del distribuidor, en caso específico en los cuales nosotros quizás también podamos en algún criterio ser un producto importado, por ejemplo. También tiene las características, si es un producto alimenticio, va a tener también su regulación sanitaria para que todos esos detalles, mejor dicho, estén visibles al consumidor final, que en este caso sería la persona que va a comprar o consumir el producto que estamos poniendo a su disposición. También todo lo referente a fechas de vencimiento, también va incluido el lote, ¿sí? Las características también del contenido de ese producto, su información nutricional, dependiendo siempre del segmento o del sector al que vaya dirigido ese producto, ¿sí? Entonces, actualmente hay empresas enteras dedicadas a la elaboración de todo lo referente a los materiales de empaquetado que van desde ser un papel, un cartón, también plásticos, hasta lo referente a aluminios, también madera, ¿sí? Todo lo referente a podríamos decir, materiales en los cuales pueden diseñarse envases, empaques y embalajes, ¿sí? Cada empaque, envase y embalaje va dirigido siempre a un segmento en concreto, ¿sí? La elaboración entonces de ese empaque de envoltorio suele formar parte de la competencia entre las empresas para hacer destacar su producto, es decir, para las estrategias de marketing o publicidad por encima de todos sus competidores, empleando siempre colores atractivos o informaciones útiles o llamativas. De por ahí que también muchas empresas relacionadas al rubro de la gastronomía en particular, por ejemplo, traen las recetas, como ser la harina que se usa para gastronomía, suelen traer recetas. Lo mismo pasa con la avena, ¿verdad? Cosas como esas que le dan el valor agregado, podríamos decir. Por lo tanto, entonces se considera un empaque como una carta de presentación al comprador y las bases eh, de que por eso muchas, y por sobre todo las grandes empresas, suelen contar con departamentos enteros que se dedican exclusivamente al diseño de sus empaques y a la presentación de sus productos, ¿sí? Hay algunos consejos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar específicamente un empaque adecuado, ¿sí? Primeramente, a la hora de escoger las cajas o las bolsas del tamaño de los productos, es importante que se adecuen siempre a las características, ¿sí? Y que el material que escogemos para ese envase sea de buena calidad. Es decir, que sean seguros y que tengan también un buen acabado, ¿sí? Es muy feo ver algunos envases que, por ejemplo, no cierran bien, o que quizás se despinta fácilmente al tocar. Entonces, todas esas características, ¿sí? Es importante también usar el papel burbuja para asegurar que tenga un buen viaje los productos. Este papel burbuja es siempre el que usamos, que suelen venir dentro de las cajas, que tendemos a explotar las burbujitas que vienen. Bueno, ese es el Burbopack o el papel burbuja, que sería un material de acondicionamiento de las cargas, ¿sí? También envuelve a las cajas con un papel de regalo atractivo que nos permitan también lucir especial en cuanto a si el mismo va a ser obsequiado a otra persona, por ejemplo, ¿sí? Y decoradas con lazos, pegatinas, eso también es importante, siempre darle la identidad de la marca y que siempre eso tenga relación con la compañía, es decir, con la empresa, ¿sí? Escribir también dedicatorias a cada uno de los envoltorios para que el receptor se sienta mimado. Por lo general, van a notar que actualmente las empresas usan las cajas de cartón y siempre ponen el nombre de la persona a la que va dirigida específicamente esa caja o ese producto en particular, ¿sí? Eh, Se pueden también escoger ciertas frases y a cada un ejemplo, gracias por confiar en nosotros,
disfrutar de la experiencia o alguna otra cosa que le dé el estilo y la personalidad básicamente del producto que estamos poniendo a su disposición dentro del mercado, ¿sí? Premiar también la confianza de los compradores con cupones de descuentos para sus siguientes compras. También puede ser enviar pequeños catálogos dentro de los embalajes para que las personas también puedan ver los otros productos con que dispone nuestra empresa, ¿sí? También es importante enviar la factura del pedido con la información detallada de la tienda. Eso también nos permite, desde luego, demostrar el profesionalismo y nos invita también o le invita al cliente final a confiar más en nosotros, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta que los emprendimientos también pueden hacer el resguardo de información, ¿sí? En caso de que una persona quiera enviar algún detalle a otra y no detallar específicamente quién envió, entonces también el resguardo de información es importante en esos puntos en particular, ¿sí? También aprovechar recordarle a los clientes la página web o las páginas en redes sociales, ¿sí? Y siempre también es importante que nosotros cuando somos quizás compradores de emprendimientos podamos hacer la famosa mención dentro de redes sociales de lo que nos llega para que de este modo también esas empresas puedan tener más visualizaciones y también otras personas puedan adquirir los productos o los servicios que específicamente estas empresas ponen a disposición de nosotros dentro de ese mercado, ¿sí? Y lo más importante, dice que sería escoger un lugar, que esa persona escoja nuestro lugar o nuestra tienda por demás de las otras, ¿verdad? Entonces agradecerle a la persona que nos escogió a nosotros por encima de la competencia. Entonces es importante que cuando nos decidamos por un empaque determinado, siempre tratemos de utilizar el mismo porque eso también es parte de nuestra identidad, ¿sí? Y esto nos dará también solidez en el emprendimiento, algo que agradecen también todos los compradores. Y por último, es importante tener en cuenta la presentación, que sería la forma de encontrar a nuestros clientes y los consejos que nosotros como emprendimiento podamos seguir para lograr el éxito, ¿sí? Entonces aquí nace también la importancia de estudiar la creatividad a través del método Scamper, ¿sí? Que es justamente la generación de nuevas ideas para el empaquetado de nuestros productos, ¿sí? Y aquí nacen básicamente también la importancia que tienen actualmente todas las aplicaciones, las redes sociales, que nos permiten a nosotros también visualizar otros emprendimientos fuera del país y traer justamente esas ideas a nuestro mercado, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo generar nuevas ideas de empaquetado cuando no se nos ocurre nada o en días en la que quizás nuestra inspiración no viene? La técnica Scamper es una técnica que nos permite motivar la imaginación y empezar a hacer nuevas cosas y originales a fin de atraer por sobre todo a ese público objetivo al que nosotros dirigimos nuestros emprendimientos. Entonces se trata de una técnica creativa que se usa para dar la vuelta o ir más allá de nuestra idea o producto que ya existe, ¿sí? Pero que quizás no nos acaba de convencer. Entonces, queremos mejorar en algo, pero no sabemos específicamente en qué o cómo mejorarlo, ¿sí? Entonces abordamos un problema desde el punto de vista de nuestras perspectivas, lo cual a nuestra mente le ayuda a trabajar en un montón de ángulos distintos, es decir, la percepción de mirar nuestro emprendimiento desde diferentes aspectos, ¿sí? Entonces, esto también es de radical importancia. Una vez entonces que tengamos claro el problema que nos tiene atascados y el punto que simplemente queremos mejorar, entonces vamos a hacer ciertas preguntas en relación con él, ¿sí? Y vamos a tratar de darles respuestas a esas preguntas y que las respuestas sean básicamente las más creativas que puedan darse, ¿sí? Entonces giran básicamente o la técnica en sí gira básicamente en 7 conceptos que determinan cada una de sus siglas, que serían sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar o reordenar, que serían básicamente las siglas en inglés, pero en este caso ya tenemos también la traducción de esas siglas. ¿Y cómo vamos a aplicar esta técnica, este método en particular?
En nuestros proyectos, cada uno de estos conceptos incluye una serie de respuestas por las que debemos ir pensando o ir pasando en sucesivas etapas para determinar cuáles van a ser las modificaciones que tenemos determinado realizar. Entonces, tratando de contestar en la mejor forma posible cada una de ellas, ¿sí? Todas esas respuestas que pueden ir saliendo serían básicamente las ideas y es importante que nosotros tengamos un registro de todo ello, ¿sí? Porque eso nos va a permitir a nosotros también quizás tener una perspectiva mucho más amplia. Es importante, también me parece muy importante mencionar que todas las ideas deben ser registradas, ¿sí? Y que es un punto muy importante que no se tome en broma la técnica, sino que por sobre todo se permita la participación activa de todos los segmentos o sectores de la empresa o específicamente de ese, podríamos decir, de esa gerencia o de esa fase que se va a dedicar al diseño, ¿sí? Entonces las preguntas serían dentro de sustituir, ¿qué podemos sustituir para bajar el precio, el coste de ese producto que se transforma después en su precio final, ¿verdad? Para que qué pasa si ya vamos a sustituir alguna parte del proceso de producción, por ejemplo, y qué pasa si cambiaríamos la plataforma de ventas que estamos utilizando. También en cuanto a combinar, ¿qué pasaría si combinamos un producto y un servicio? ¿Qué combinaciones pueden reducir los costos? Podemos combinar quizás nuestro servicio con otra empresa para darle un valor agregado. Dentro de adaptar, ¿cómo adaptamos nuestro producto para que cumpla con otra función que no sea, que no sea únicamente dirigir a un segmento, sino quizás abrirlo un poco más? ¿O cómo podemos adaptar esta técnica empresarial que usan en un país determinado a nuestra empresa, siempre teniendo en cuenta eh, la cultura empresarial de nuestro emprendimiento, cómo podemos adaptar nuestro producto o servicio para que llegue a más personas, ¿sí? En cuanto a modificar, podemos ver qué se puede modificar para mejorar las reuniones que tenemos con los clientes, qué otros métodos podemos utilizar para esas reuniones, ¿sí? ¿Qué pasaría si se modifica el envoltorio del producto? Poner otros usos serían la forma de utilización desde otra perspectiva del producto que estamos ofreciendo o en qué contexto podemos presentar nuestros servicios y en qué otros soportes quizás también funcionaría nuestra campaña publicitaria, ¿sí? En cuanto a la eliminación, también es importante ver si hay alguna forma de simplificar el proceso de ese producto o servicio y qué tareas quizás también yo pueda llegar a eliminar dentro de ese contexto como para que mi producto sea más llamativo, ¿sí? Entonces, las tareas pueden también eliminarse ciertas cargas de trabajo o subdividir un departamento para tener quizás menos estrés dentro de la organización, ¿sí? Y en reordenar, hablamos básicamente de qué pasa si ofrecemos otros productos o en distintos orden y si se puede reordenar alguna parte del proceso productivo. Entonces, se pueden usar tanto en forma individual como en grupo y siempre es mejor los resultados si los hacemos en forma grupal, ya que la idea es justamente que muchas cabezas puedan llegar a pensar sobre un proyecto en particular. Bueno, y aquí vamos a ver unos consejos que nos van a servir para nuestra participación en ferias en particular al momento de nosotros mostrar quizás nuestros productos o servicios en algún evento como ser una feria o una exposición. Siempre va a ser importante que tengamos en cuenta algunas variables, ¿sí? Para que los resultados que obtengamos sean positivos, ¿sí? Es decir, no es vender por única vez nuestro producto o servicio, sino hacerlo conocido dentro de un mercado, al igual también que la marca y establecer un vínculo entre el comprador y nosotros que seríamos en este caso los vendedores de un producto, ¿sí? Es decir, dejar esa identidad en ese producto, ¿sí? Entonces, es importante esto para que el cliente justamente se vuelva un cliente recurrente, ¿sí? Es decir, que tenga una experiencia de compra positiva y que también colabore con la publicidad referente a la marca que nosotros le estamos ofreciendo. Esto pasa, por ejemplo, cuando nos vamos a vender en una feria
y después aparecen las menciones en redes sociales. Entonces eso quizás es el mejor pago que podemos darle justamente a ese emprendedor, ¿sí? Entonces, algunos tips a tener en cuenta al momento de feriar sería la presentación adecuada del producto, siempre acorde al público al cual dirigimos. También una marca o un logo siempre marcaría la diferencia en relación con todo lo que se encuentra dentro de ese mercado. También el empaquetado es fundamental, que ese empaquetado también siempre cumpla con su función que dijimos que era llegar bien hasta el cliente final. Las tarjetas personales también con todos los datos del emprendimiento pueden ser algo relacionado al marketing de esa empresa también, ¿sí? Preparar promociones como folletos y captar la atención de este modo del consumidor, ¿sí? También podríamos ver lo referente a la técnica del elevator pitch. En este caso sería una técnica que nos permite a nosotros difundir las características de nuestro emprendimiento, ¿sí? En muy poco tiempo, pero que esa persona pueda conocer todas las características. Si nos da tiempo en la sesión, les voy a explicar un poco más de esa técnica, me parece muy importante también. En este caso vemos una imagen del rubro cerámico, ¿sí? En este caso vemos que se obtuvieron fotos, ¿sí? Con vasijas, podríamos decir, pero que quizás se encuentran en un orden no muy llamativo, o sea, es decir, no llama mucho la atención. Y aquí tenemos un ejemplo de justamente cuán importante es las fotografías que le den el contenido que nosotros buscamos específicamente a ese producto, ¿sí? Entonces aquí apreciamos justamente las planteritas de cerámica que veíamos, pero ya utilizadas o como pueden visualizarse en una casa, ¿sí? Entonces es importante también darle justamente ese toque de pasión y por sobre todo también de creatividad, ¿sí? La pasión que queremos transmitir con nuestro emprendimiento. Lo mismo pasa dentro del rubro de artesanías. Tenemos que justamente aquí se encuentran en la feria todos los productos, pero ¿qué hacemos en las imágenes que podemos captar en redes sociales y también que lo tenemos que usar en las ferias? Es justamente darle el contexto de cómo se vería eso en la mesa de nuestra casa, ¿sí? O cómo se vería en el lugar en el cual nosotros vamos a dirigir dentro de ese contexto. Y aquí también pasa lo mismo en el rubro gastronómico, como verán también vemos empanadas en el después, pero le damos un toque decorativo que le hace obviamente diferente, ¿sí? Entonces, también es muy importante la calidad de las fotos. Aquí vemos milanesas, pero básicamente el contexto de poner algunos tomates y poner el limón habla ya de una fotografía de más calidad y desde luego que llama mucho más la atención. Sí, aquí tenemos otras ideas también de puesta en valor, como ser un kit para jugos, ya con lo referente a, en este caso ponen limones, ponen ya también un repasador en particular y ponen ciertas cosas que hacen al global y hacen dirigir a ese emprendimiento en particular.